En medio de la oscuridad del océano surgió un hombre cuyo nombre infundía terror en los corazones de todos los que se cruzaban en su camino en alta mar. Era un hombre envuelto en leyendas y misterios. Su mirada podía helar la sangre, y su barba encendida en llamas se convirtió en símbolo de muerte. Hoy te contaremos la verdadera historia de Barba Negra, el pirata más temido de los siete mares. Edward Teach o Touch, según algunas fuentes históricas de archivos oficiales, nació en Bristol, Inglaterra, alrededor de 1680. Poco se sabe sobre sus primeros años de vida, pero lo que es cierto es que el joven Touch no tardó en sentir la llamada del mar. Ingresó en la Marina Británica, donde adquirió experiencia y conocimientos que más tarde utilizaría para convertirse en uno de los piratas más infames de la historia e infundir terror en todos los mares. Fue durante la Guerra de Sucesión Española cuando Touch se unió a la tripulación de Benjamin Hornigold, un pirata ya establecido por aquella época. Aquí Touch perfeccionó sus habilidades y comenzó a hacerse un nombre en el mundo de la piratería, pero su ambición lo llevaría mucho más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. En 1717, Barba Negra capturó un gran buque francés, la Concorde, que había sido utilizado para el tráfico de esclavos. Tras modificarlo y armarlo con 40 cañones, renombró el barco como la venganza de la reina Ana. Este imponente barco se convirtió en su principal herramienta de terror en el Atlántico, y Barba Negra se estableció rápidamente como un líder temido y respetado por su astucia en alta mar. Con su nuevo barco y su creciente reputación, Barba Negra comenzó a sembrar el pánico en las costas del Caribe, y la costa este de las colonias americanas fue su principal objetivo. Su apariencia imponente, con una barba espesa adornada con mechas encendidas durante la batalla, añadía a su leyenda los relatos de su crueldad y astucia que se extendieron rápidamente por todo el Caribe, haciéndolo temido por marineros y comerciantes por igual. Pero, ¿quién era realmente Barba Negra? A pesar de su temible reputación, muchos relatos sugieren que Edward Touch era un hombre inteligente, que utilizaba su imagen de pirata despiadado como una forma de intimidar a sus enemigos sin necesidad de derramar sangre innecesariamente. Y según varios relatos de la época, por el temor que infundía su propia imagen, muchos barcos se rendían sin tener que utilizar las armas. Se dice que Barba Negra prefería la diplomacia y la intimidación antes que la violencia. Sus negociaciones eran calculadas, y muchos creían que sus acciones brutales eran más un espectáculo que una realidad. Sin embargo, no dudaba en ser despiadado cuando lo consideraba necesario, lo que añade una complejidad a su figura histórica. El reinado de terror de Barba Negra llegó a su fin el 22 de noviembre de 1718. El teniente Robert Maynard de la Marina Británica fue enviado a capturar al infame pirata. En una feroz batalla en la costa de Ocracoke, Carolina del Norte, Barba Negra luchó hasta su último aliento. Después de recibir más de 20 heridas de espada y 5 disparos, Barba Negra cayó finalmente. Maynard ordenó que su cabeza fuera cortada y colgada en la proa del barco como un macabro trofeo, y advertencia para los demás piratas que pensarían sobre que el mayor pirata del Caribe había sido derrotado. Así terminó la vida del hombre que había aterrorizado los mares. Barba Negra dejó tras de sí un legado de terror y misterio, pero también algunas frases que han perdurado en la historia. Se le atribuye haber dicho antes de su última batalla: el diablo se lleva a quien dispare primero. Este tipo de frases y su imagen temible
ayudaron a consolidar en su lugar la historia del pirata más infame. Hoy, Barba Negra sigue siendo una figura fascinante, símbolo de la libertad, la rebelión y el misterio que envuelve la vida de un pirata de sus magnitudes. Pero la pregunta sigue siendo, ¿fue realmente el monstruo que las historias narran? ¿O fue un maestro del teatro que supo jugar con el miedo de sus enemigos? Edward Teach, conocido como Barba Negra, navegó los mares dejando un rastro de leyendas y un legado que aún hoy resuena en la cultura popular de la piratería. Su historia es un recordatorio de cómo una sola persona puede convertirse en un mito que trascienda en el tiempo. Así fue Barba Negra, el pirata más temido de los siete mares.